A ver, espérense. No estoy compartiendo, ¿no? Martínez, Villarruel, Laura, Raquel, ¿está? Sí, doctora, ahorita un momentito. Ya. ¿En qué subtítulo hemos quedado? Hemos quedado, ahorita le digo. Por supuesto que le estoy tomando examen, ¿no ve? No es gratis lo que ella me va a responder. ¿Dónde estamos? En aplicación del tema, doctora, ahí terminamos. Sí, ahí Muy quedamos. bien, Josué. Entonces vamos a quitarle el punto a la niña y usted se queda con el punto. Josué. ¿En qué grupo está Josué? En el E1, doctora. En el FUE 1. En E1. ¿Cómo se escribe? ¿Con H? Sí, USAID. Pero no está en lista, le cuento, ¿ve? Sí, estoy. No está. González. González. Ah, Najman. es que González su apellido. Sí. Entonces le pongo a usted el A y le quitamos a la otra niña que va a tener X. ¿Ya? Bien. Excelente. Vamos aquí. Entonces, no estoy compartiendo, ¿no? Sí, doctora, está compartiendo. Perfecto. Vamos. Su micrófono está apagado. Ahora sí. Doctora. Ahora sí. Sí, gracias. Esto. Es que no estoy pudiendo maximizar. Eso, ahora está así. Muy bien. La aplicación. Habíamos terminado esto, Alex. Sí, doctora. ¿Hemos terminado la aplicación? No, no según que yo recuerde. ¿Cómo es Suárez? Se queda explicando lo que significaba xenobiótico. Xenobiótico. Ok. Bien, gracias. ¿Qué es un xenobiótico? Etimológicamente viene de xeno con X, que quiere decir extranjero, extraño. Por ello que algunas veces se dice usted es xenófobo, es decir, que tiene fobia, aversión a los extranjeros, ¿no? Entonces aquí nosotros nos vamos a poner de acuerdo que todo lo que no es parte de nuestro cuerpo va a ser xenobiótico. Extranjero a mi Dios, a mi vida, ¿sí? ¿Qué formas pueden adoptar los xenobióticos? Todo lo que usted se puede imaginar, medicamentos, alimentos, claro. Estamos hablando de una papa, mi papa no queda colgada en mi oreja, por eso lo considero como extraño, como extranjero. Ahora, otra cosa es que aprovechemos del extranjero, del extraño, las cosas que me interesen. Sí, otra cosa eso es, ¿ya? Ahora, hemos visto que de estos extraños yo puedo quitarles los electrones a través de las reacciones de oxidación, es decir, donde interviene el oxígeno. Para eso necesitamos oxígeno. Para eso necesitamos que una persona respire, para inspirar oxígeno. ¿Cuál es la acción del oxígeno? Promover, determinar que haya oxidación. ¿Qué es oxidación? Que pierde electrones. Eso hay que memorizar. Ahora, estas estructuras subatómicas
estas estructuras subatómicas, es decir, los electrones, van a ser transportados por las coenzimas. Aquí tenemos la palabra, jóvenes, miren, coenzimas, ¿no? Lo que tienen que memorizar por el momento, y yo pienso para toda su vida, es que estas coenzimas son ayudantes de las enzimas. Disculpe, doctora, quiere decir que las enzimas son las reacciones que aceleran las reacciones químicas, ¿no es? Las enzimas son compuestos químicos orgánicos endógenos de naturaleza proteica, cuya función es la de aumentar la velocidad de las reacciones químicas a través de la disminución de la energía de activación. Y las coenzimas son estructuras químicas orgánicas, endógenas, pero no son proteínas, de naturaleza no proteica, y que colaboran en el trabajo de las enzimas. ¿Ya? Está muy bien, Joana, pero de memoria, siempre, de memoria, compuestos químicos orgánicos o inorgánicos. Estos son lo mismo que las enzimas, pero las enzimas son de naturaleza proteica. Yo voy a empezar a sacar a Jimena, no debía haberlo dicho, ¿no? Pero ella se va a ir. Todos los que están sin cámara se van. Bien. Sin cámara. Todo el mundo está sin cámara. Bien. Ojalá quede claro, queridos jóvenes, esto, ¿no? De las enzimas y las coenzimas. Las palabras mnemotécnicas tienen que ser enzimas, proteínas, coenzimas, no proteínas ayudantes de las enzimas, ¿no? Y hay que ir memorizando ya qué coenzimas tenemos, ¿no? Coenzima A no puede olvidarse ya de la cabecita, coenzima A. Coenzima Q o ubiquinona de memoria, Bien. Miren, esto qué interesante. Los productos que se forman, lo correcto es sintetizarlos. Los productos que se forman en los ciclos van a servir de materia prima para otra reacción. Un ciclo genera ciertas estructuras que nos van a servir como materia prima de otro ciclo, para que se pueda sintetizar otras estructuras químicas. Síntesis de estructuras químicas más complejas. ¿Como cuáles? Hormonas, neurotransmisores. O se tiene que sintetizar bastante de urea para poder colaborar directa o indirectamente en la regulación del pH. Ahora bien, creo que en todo este pantallazo, en este panorama, no habíamos mencionado las vitaminas, ¿no? Los minerales ya sabemos, el sodio, el potasio, el cloruro, el magnesio, calcio, zinc, son los minerales, Junto con las vitaminas, que aquí hay que ya memorizar, las vitaminas pueden ser liposolubles e hidrosolubles, dos grupos muy importantes, ¿no? Entonces aquí hay que memorizar. Estas son las liposolubles. ¿Está leyendo? Las liposolubles, A, D, E, K. Y las del complejo B, las del complejo C
son hidrosolubles. De memoria, las vitaminas, de acuerdo a su solubilidad en el agua, se dividen en dos categorías. Uno, liposolubles. Ellas son ADEC. Y las hidrosolubles, que son el complejo B y el complejo C. El complejo B, que ya vamos a ver en su momento, está compuesto por B1, B2, B3, B6, B12, B2, B9. Hay que ir memorizando. Ahora bien, las vitaminas y los minerales son denominados cofactores. Está como tiene aquí, ¿no? Cofactores. Son ayudantes también de las enzimas. Ahora sí, yo creo que ustedes ya pueden ir entendiendo Doctora, su audio. Sí, gracias. Entonces ya podemos en este momento, jóvenes, entender por qué en nuestras recetas médicas vamos a anotar vitaminas. ¿Por qué vamos a recetar minerales? Porque vamos a ir advirtiendo que alguna patología o algún estado fisiológico como el crecimiento, el embarazo, el postquirúrgico, requiere de un aporte extra de los ayudantes de los ayudantes. Ahora, la gran pregunta del millón, Viruesa, Ana Julia, ¿por qué yo necesito darle a un paciente vitaminas, minerales, si come bastante paga? Proteínas, ácidos, lípidos y azúcar. Para reforzar su alimentación. No puede. Porque no todas las vitaminas se encuentran en los alimentos. Para mejorar la velocidad, para mejorar el trabajo de las enzimas. Si las enzimas funcionan con buena velocidad o con velocidad fisiológica, la fisiología va a ser normal. Muchas personas, no sé, tengo flojera, tengo sueño, vitaminas. ¿Por qué? Porque son las dinamitas de las enzimas. Y si hay buenas enzimas, hay buena fisiología. No se olviden eso, por favor. ¿Sí? Es muy sencillo que sigan diciendo para que funcione bien. No, ¿para qué? Para que las enzimas tengan su actividad fisiológica, su velocidad fisiológica. ¿Ya? Vamos al tema 2. Doctora, Sí. ¿y los minerales serían como la vitamina? Sí, mi amor, sí. Gracias por esa pregunta. Fíjense, jóvenes, que los minerales, como todos nosotros sabemos, son los de la tabla periódica, ¿verdad? En laboratorio, en las carreras de ingeniería química, en las industrias, también hay laboratorios que incluso llevan a cabo reacciones químicas iguales o parecidas a las que suceden en el cuerpo humano. Pero la gran diferencia es que son lentas. ¿Por qué? Porque les falta enzimas. Sin embargo, el ingeniero ha encontrado que para acelerar esas reacciones utiliza cobre, utiliza magnesio, es decir, los minerales también aceleran la velocidad de las reacciones químicas. Por ello se los llama, a los minerales se los llama catalizadores, nada más. Pero a las enzimas, que hacen lo mismo, se les llama biocatalizadores. ¿Está bien la persona que me preguntó? Sí, doctora, una consulta más muy aparte y el zinc, varios doctores lo han estado recetando, creo, al menos a mí me lo han recetado. Muy bien. Mi mamá me ha llenado de zinc. ¿Qué es el zinc? Un elemento químico. ¿Está o no está en la tabla periódica? Sí. Y acabo de decir, los minerales son, en palabras sencillas,
están en la tabla periódica. ¿Para qué sirve el zinc? Para ayudarle a las enzimas. ¿Y para qué necesita una enzima? Para que haya una bioquímica correcta. Y si la bioquímica está correcta, si la computadora funciona bien, todo va a funcionar bien. Por ello que para el coronavirus, que no se sabe mucho, que todo ha sido empírico, entonces lo que se ha hecho es eso. Administrese zinc. ¿Para qué? Para que las enzimas trabajen bien, la bioquímica esté bien, la fisiología esté bien, bla, bla, bla. ¿Se entiende? Que es una maravilla. Ahora, hay muchas publicaciones que dicen son patrañas, no debía haberse administrado. Yo soy de la idea que sí, debe administrarse, porque cuando hay un exceso de minerales, de vitaminas, el cuerpo no se lo queda, lo deja pasar. Excepto la vitamina A, que es muy tóxica, excepto la vitamina A. ¿No? Vamos al tema número 2. Empezamos a ver bioquímica. ¿Qué tiene que ver con los alimentos? Tiene que ver, porque las reacciones químicas que se llevan a cabo en el cuerpo se encarga de extraer energía de los alimentos. A partir de hoy, entonces, yo debía acostumbrarme, voy a comer, no queso, voy a comer una fuente de electrones, una fuente de ATP, una fuente de energía. Yo creo que así puede quedarse más rápidamente en la cabecita, ¿no? Ahora bien, entonces, ¿qué es un alimento? Fuente de energía, fuente de electrones. Fuente de energía. Doctor Hidalgo, no podéis. Fíjense que hasta tenemos reparo con hacer esto con un animalito que criamos en la casa. Una gallinita que criamos nos da cosa, ¿verdad? Sacrificar. Y así mucho más. Incluso al perro, por eso no nos lo ponen. Ahora, hay sentimiento y hay repugnancia. Nos da asco también. Por ejemplo, esta mañana yo veía en Discovery lo que se comía una lagartija en estos programas, ¿no? Pero si lo ves desde el punto de vista de la bioquímica, ¿qué es? Una pulga, una hormiga, un sapo, una araña, es fuente de electrones. Eso no hay que olvidar. Ahora bien, entonces, los alimentos por su rol bioquímico se clasifican en estos 3 grupos, por favor. Miren, proteicos, y estos hay que memorizar. Miren, las proteínas casi siempre son de origen animal. ¿El queso de dónde se saca? De la vaca, de la cabra. Los pescados, los tiburones, animal. La mantequilla, animal, huevos. Miren, es que eso hay que ir memorizando, por favor, porque usted tiene que recetar mañana. Uno que tiene insuficiencia hepática, prohibido alimentos proteicos. ¿Verdad? A los reguladores. Entonces yo tengo aquí los vegetales. Hola, doctora, ¿cómo está? Entonces, los reguladores. Espérenme un minutito. Doctora Padilla. Bien, gracias por esperar. Entonces, miren, reguladores. Fíjense quiénes son los reguladores, los de origen vegetal. Particularmente por su fibra vegetal. Ustedes ya han escuchado alimentos ricos en fibra. ¿Qué es la fibra? Azúcares, no se vayan a olvidar.
son azúcares, son glúcidos, pero que no los podemos digerir. Esa palabra hay que poner, no podemos digerir. ¿Quién puede digerir? Los rumiantes, porque tienen celulasa. Nosotros no tenemos celulasa. ¿Y por qué debemos comer? Porque entran y salen como tal. Y estos aumentan el volumen del bolo fecal. Si el bolo fecal tiene... Voy a eliminar... A ver dónde está. No le voy a render, pues, ¿ya? Es que después va a suceder, jóvenes... Va a suceder que si les voy a permitir que no estén atentos, no va a haber el rendimiento, ¿no? 10% van a aprobar y eso es lo que yo no quiero. Yo quiero que aprueben el 100%. Por eso que tengo que portarme como madrastra de que estén aquí atentos. Entonces, importantes, reguladores, es cierto, porque son fuentes de vitamina, pero aquí lo que nos interesa particularmente es por la fibra. Por esta fibra que no la vamos a poder digerir porque tiene mucha celulosa y no tenemos celulasa. Importante la diferencia de osa con asa. Y los energéticos también, mire, son casi de origen vegetal, pero son todas las masas, si podemos llamar así. El arroz, la papa, la yuca, los carrones, todo. ¿Saben qué es lo que casi comemos en mayor cantidad? Bueno, de hecho, nuestro plato, el 60-65% de nuestro platito debe tener energéticos. Un 25% debe tener de las proteínas, ¿no? Y solo un 10% de grasas. Pero ahora es interesante plantearnos qué tamaño va a tener nuestro platito, ¿ah? Porque evidentemente nosotros no necesitamos tanta proporción de alimentos en comparación a un albañil, en comparación a un minero. Pero fíjense que es al revés, chiquillos. Quizás el albañil come un platingo así chiquito y yo que no me muevo de la mesa tengo un platote, ¿eh? Eso tienen que plantearse, hay que razonar. Bien. Proteicos, casi siempre son de origen animal, por favor. ¿No? Algunos de origen vegetal tienen proteínas. Por ejemplo, ¿qué vegetales? Las leguminosas, es decir, haba, arveja, poroto, garbanzos. Esos son los vegetales que son muy ricos en proteínas. Pero, nuevamente, origen de alimento proteico, sin pensarlo, animales. ¿Sí? Sin pensar. De vaca. Claro, es animal, ¿no ve, mi amor? ¿Ve? Entonces, de vaca, de toro, de chivo, de cabra, de gato, de perro, de suegra, todo es de origen animal. ¿Ya? Pero no se me vayan a olvidar. Un gusano, una araña, un sapo. Pero ya les he explicado que no comemos eso por costumbre, por cultura, por repugnancia, por respeto. No debemos olvidarnos que algunos vegetales tienen proteínas. Las leguminosas, eso hay que ir memorizando. También el trigo, que está en el grupo de los cereales, no es una leguminosa, ¿no? Entonces, el trigo, por ejemplo, tiene proteínas, pero en escasa cantidad, en escasa proporción. Y esa proteína se llama gliadina. Voy a anotar aquí al ladito, miren. Solamente para que
gliadina. Lo voy a borrar. Las gliadinas son las proteínas que se encuentran en los cereales como en el trigo. Por ello que algunas personas tienen intolerancia a las proteínas de los cereales, es decir, intolerancia a la gliadina, así como la intolerancia a la lactosa. Gliadina, a no olvidarse. Y por ello podrían tener alergias. Solamente se tiene alergia a las estructuras proteicas. Alguna gente tonta dice, ¿no? Tengo alergia al frío. Oh, no sabe nada de bioquímica. Solamente se tiene alergia a las estructuras de naturaleza proteica. Muy bien. Entonces, fíjense lo que tengo anotado aquí. Algunos vegetales como las leguminosas son buena fuente proteica. Pero de difícil digestión. Esta palabra hay que saber qué es digestión. O sea, mejor sería comer haba en vez de carne de vaca. Pero no es así. ¿Por qué? Porque no estamos muy preparados para digerir. Y eso puede provocar en el paciente lo que tienen anotado ahí. Meteorismo, flatulencias. Y las flatulencias producen dolor de cabeza. Qué interesante, ¿no? Kenneth Villa Gómez llega a su paciente, doctor, me duele la cabeza. Y yo no sé pues en qué orden, pero yo a algunos les pregunto en este orden, en el otro, y siempre doy en el clavo. ¿Es estreñido, señor? Sí, me dice, 3 días. Ahí está. Problemas por supuesto que hay que tomarle la presión, anemia, pueden haber. Pero fíjense, estamos aprendiendo para hacer medicina. Y en ustedes mismos ya tienen que ir ustedes diagnosticándose. Muchos de ustedes tienen este problema. ¿Por qué? ¿Por qué, Griselda? ¿Por qué podría haber gente de su edad que tenga cefalea por estreñimiento? Vamos, hable Griselda Fría. Podría decirle, doctora. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la mala digestión de proteínas, doctora. Más, siga carburando. ¿Sería porque consumen leguminosas? ¿Qué más? Sigan, vamos. ¿Por los alimentos procesados, doctora? Ya, está más cerca. Vamos, otra persona. ¿Por falta de fibra, doctora? ¿Por qué? Exacto. Claro, por déficit de fibra, chiquillos. Muy bien. Claro. Las fibras, habíamos comentado que lo que hacen es aumentar el volumen del bolo fecal. Ahora imagínense un bolo fecal gordito. Entonces hay más probabilidad de que golpee las paredes del colon en su recorrido. Y cuando se recorre golpeando, provoca una estimulación de las terminaciones nerviosas de la región que llevarán el mensaje al cerebro para que éste mande órdenes y aumente el peristaltismo. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, si el bolito es tan pequeñito, no golpea, no provoca estímulo de esas estructuras nerviosas. Esto es mucho más evidente cuando los pacientes tienen enfermedad de Chagas. El colon se vuelve ancho, a eso se llama megacolon, se dilata. Entonces no hay bolo que golpee las paredes. Y entonces la persona nunca tiene ganas de ir a hacer el 2. Y entonces ahí se seca, se deshidrata el bolo. Eso se llama fecaloma. Que hay que ir sacando con el dedo, jóvenes. No hay otra. Para eso va a acudir al médico. Entonces, miren todo lo que estamos aprendiendo para aplicarlo en casa. Con usted, empiece con usted. ¿No? Más fibra. Bien.
Es importante la proteína, la ingesta de gran cantidad de proteína para el crecimiento. Fíjense que tenemos que luchar contra eso. La mayor parte de nuestra población, a los niños de 1 año, 2 años, no les dan carne, no les dan huevo, no les dan leche. ¿Por qué? Porque hay una creencia todavía. Es que no se les debe dar queso porque no sabe hablar. El queso vuelve opa, el huevo vuelve opa, ¿me entienden? Y es al revés. Debía dársele más proteína. Algún patrón seguramente hizo circular eso de que no se le debe dar para que el peón no se lo coma los huevos de su gallina. Entonces, mire, esto hay que romper ese mito, ¿no? Muchas madres todavía, o en el occidente particularmente fatal, se le debe dar mayor cantidad. Ahora, evidentemente en la convalecencia, sí. Y no se debe administrar en insuficiencia renal y hepática. En la receta debe de anotarse todos los medicamentos que se necesiten y abajo se pondrá dietoterapia, es decir, no administrar este alimento o aumentar la cantidad de este alimento. Vamos a los energéticos que ya hemos indicado que son los que más consumimos. Pan, fideo. Es necesario, sí, para que tengamos energía. Esto se observa en los niños pobres, en los niños de madres ignorantes que van a la escuela, al colegio, van sin desayuno y entonces se duermen. En clase se duermen, ¿qué van a aprender? Por ello, como médico, usted tiene que enseñar eso al pueblo, de que los niños deben ir desayunando para tener energía. Y así podrán estar atentos a clases y podrán aprender. Pero se debe evitar restringida, por ejemplo, en la obesidad, en las dislipidemias. Aquí vamos a añadir. Diabetes mellitus, dislipidemias y de obesidad. La palabra significa que no es normal. Discapacitado, ¿no ve? Algunas veces significa que no es normal. ¿Qué cosa? Los lípidos en sangre, hemia, sangre. Entonces aquí vamos a poner glucosa y en el otro caso sería lípidos, en general lípidos y triglicéridos. Los reguladores, estos te ofrecen ¿qué cosa? Vitaminas y son auxiliares de las enzimas. ¿Y qué te dan? Fibra vegetal, lo que hemos estado discutiendo, que favorece la eliminación de toda la basura. Todo lo que yo no voy a usar tengo que eliminarlo por el colon. Si no está bien, mándenselo, por favor. A ver. Pero que solo una persona que acompañe al paciente, por favor. No, por favor, no pueden entrar muchos al consultorio. Hay una emergencia, ¿no? Bueno. Ahora bien, ¿qué significa eliminar las heces fecales? Significa desintoxicar nuestro cuerpo. Porque, claro, todo lo que está en aquel bolo fecal son tóxicos. Y si se detienen, la literatura específica nos muestra de que hay una mayor incidencia de CA de colon. Que no entre en nuestra consultoria. No. Sí, el resto allá. Sí, sí. Ya. ¿Quién le va a atender? Ya. Ahora bien, miren, en Santa Cruz la población se caracteriza más o menos
por consumir poca fibra vegetal. La gente dice, yo no soy conejo para comer fibra vegetal. Esa es la cultura, la idiosincrasia. Y por lo tanto la gente se estreñe y empieza a consumir laxantes. Claro, no se le explica de que estos laxantes tienen un efecto de rebote. Puede ayudar en ese momento, pero a la larga, entre comillas, el cuerpo se acostumbra a solamente el uso de los laxantes. No es bueno. Tal vez para el tratamiento agudo, para el de emergencia, sí, pero a nuestro paciente debemos de explicarle lo de la fibra vegetal. No ganamos solamente administrando laxante. Ahí está el porcentaje, 65 de memoria. Y claro, el tamaño de mi plato va a depender de la actividad que yo realice. Xenobióticos, la mayor parte son catabolizados, pero no todos. Hay algunos que entran y salen como entraron, o hay algunos que salen como entraron. Y aquí tenemos ejemplos como la gentamicina, la fibra vegetal. La gentamicina es un medicamento. Ahora, otro detalle, miren, algunos xenobióticos no son metabolizados. Algunos no son metabolizados y se quedan en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque son liposolubles. Se almacenan en nuestra grasa. ¡Qué pena! Sistema nervioso es grasa. ¿Dónde se almacenan estos tóxicos? En el cerebro, que van a provocar alteraciones en la fisiología nerviosa. Y entonces la persona manifestará una conducta no normal. Ahora bien, y enseguida es importante, no me pregunten por qué. Ahí está 15 minutos con historia clínica, ¿no? Pero yo voy, entro y le digo, señora, ¿por qué cree que está mal? Y ella dice, es que el doctor ya me dijo que tengo ansiedad. ¡Ay, esta vacuna! Perfecto, señora, le digo, perfecto. Cierra la boca. Porque ella estaba, ¿qué está haciendo al hacer eso? ¿Qué está haciendo? Está dando un ataque de pánico, ¿no? O sea, un ataque de ansiedad, se está ¿Y qué está agitando. haciendo bioquímicamente? Me interesa. Hiperventilando, doctora. ¿Está qué? Hiperventilando. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa bioquímica? Está oxidándose. Está perdiendo mucho dióxido de carbono. Hiperventilación, chiquilla. ¿Qué es hiperventilación bioquímica? Pérdida excesiva de dióxido de carbono. Y cuando pierde... A ver, ustedes en este momento, por favor, en este momento ustedes hagan esto. 5 veces, vamos. ¿Qué va a sentir? Vamos. ¿Mareo? Claro. ¿Qué más? ¿Qué más? Háganlo, chicos, si no, nunca van a aprender lo que su paciente siente. Dolor de cabeza. Claro. Es que te duele todo. Ahora imagínense a esta paciente que le dé, como dice nuestro compañero, un ataque de pánico, de lo que sea. Que le hace renegar su marido, que se le ha perdido esto, que lo que sea. Y entonces no ha experimentado 5 veces. Está más tiempo ahí porque tiene que hacer el show, es su mecanismo de defensa. Es su forma de llamar la atención de su familia. Ahora, eso que han experimentado ustedes, imagínense, esta chica está experimentando de hace 1 hora, 2 horas, no sé qué tiempo soy, yo ya no sé. Y eso le provoca el malestar y esa palidez extrema. ¿Qué se hace en esos casos? Vamos. Hasta en las películas se ve.
El Se poner suministra oxígeno. Más bolsa de papel. Y enseguidita el llamado ahí. La doctora le dijo, vaya a traer una bolsa de papel. Y toda la persona ahora está respirando ahí. ¿Para qué? Eso, hijo, muy bien. Aquí tengo un futuro médico que va a saber mucho bioquímica. Mi chatón de 15 años. ¿No? Para que el dióxido de carbono lo vamos a forzar a que nuevamente lo inhale el paciente de la bolsa de papel. ¿Se entiende? Y de esta manera, el dióxido de carbono vuelve a la circulación, vuelve a convertirse en ácido carbónico, en bicarbonato, y el pH lo estamos controlando. ¿Para qué yo necesito que el pH siempre esté 7.35, 7.45? ¿Para qué necesito? ¿Por qué debe de estar? ¿Por qué? Para que esté estabilizado. Vamos bien. ¿Para qué? Para que esté en equilibrio. La velocidad esté normal. Para que, Para que esté bien la ¿Para qué la velocidad de disociación de las diferentes moléculas del cuerpo humano sea fisiológica? Velocidad de disociación, es decir, oxidación. Pero no solo hay oxidación, también hay reducción, otras reacciones. Por ello, es mejor indicar. Por ello es que se toma pH al paciente, ¿no? pH con forma de un lapicero en forma de láser, o se le saca sangre arterial, pH. Entonces, a esta persona, por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado? Pierde tanto dióxido de carbono porque está hiperventilando. Está perdiendo. No es lo correcto, no es lo normal. Lo normal es lo que ahorita usted está perdiendo, el dióxido de carbono. Y cuando una persona hiperventila, pierde mucho dióxido de carbono y la ecuación se desequilibra. Y entonces esa persona va a ir a una alcalosis respiratoria y puede terminar en una acidosis metabólica. Y entonces, ya ve que me importa que sea alcalosis. Es que la velocidad de disociación de las diferentes estructuras químicas se ve alterada. Las moléculas empiezan a enloquecerse y sobre todo las enzimas. Y si una enzima no es normal, la bioquímica no es normal, la fisiología no es normal y la persona que tiene, me duele la cabeza. Lo que usted ha experimentado con solo 5 expiraciones forzosas. Yes, habla. Doctora, ¿eso llegaría a ser una retroalimentación positiva? Sí, exactamente. Exactamente. He tomado mucho café para despertar. Bien, entonces por favor, jóvenes, fíjense que lo que van a ir aprendiendo en bioquímica es de aplicación inmediata. No es pérdida de tiempo. Bien. Pero sigamos con esta maravilla que es el ABC de la bioquímica médica. Tenemos que aceptar que los xenobióticos, la mayoría de lo que ingresa a mi sangre van a ser metabolizados. Pero hay una fracción que no va a salir como entró. Ahora, otra, hay que no se biotransforma, pero se almacena. En los huesos, por ejemplo, el calcio. Punto aparte o seguido. Y los que son biotransformados o metabolizados, ¿dónde lo son? En el retículo endoplasmático liso. Ahora ya estamos aplicando lo que aprendió en biología y en histología. ¿En qué parte del retículo endoplasmático liso? En los microsomas. En estas estructuras, microsomas. En estas estructuras se encuentran los citocromos.
Los citocromos son conjunto de enzimas. De memoria. ¿Dónde está el reticulado plasmático liso? ¿Qué tiene? Microsomas. ¿Qué tienen los microsomas? Citocromos. ¿Qué son citocromos? Conjunto de enzimas. Uno de los citocromos más importantes se denomina P450. Uno de los más importantes. ¿Qué es el citocromo P450? Conjunto de enzimas. Que son muy importantes porque, por ejemplo, no me sale, ya, no sé cómo hacerlo. Ajá. Harper, el libro de bioquímica de Harper, nos indica que el 50% de los xenobióticos son metabolizados en esta estructura, en este citocromo. Fíjense la importancia. 50% de lo que consumimos, según este gran médico bioquímico, son metabolizados en este citocromo P450. Ahora, y el otro 50% puede ser, fíjense, en las mitocondrias. Mediante reacción de oxidorreducción organizada en los diferentes ciclos. Por eso nunca termino el libro, la segunda edición, porque siempre le estoy añadiendo más cosas. Ahora bien, ¿por qué todo lo que consumimos, los xenobióticos, deben de ser biotransformados? Deben de ser metabolizados. ¿Por qué? Es que biotransformación quiere decir cambiarle de estructura. ¿Para qué? Para polarizar. Tienen que llegar a adquirir carga positiva, negativa. Pero ¿por qué yo necesito que se vuelvan polares? Es que lo polar se lleva bien con el agua. Es decir, para que sean solubles en agua. Eso es lo que a mí me interesa. Cualquier alimento que entra, yo tengo que cambiarle la estructura química para que sea polar. Si es polar, es hidrosoluble. Si es hidrosoluble, saldrá en la orina. Esa es la clave. Y lo que no se puede biotransformar no es polar, es apolar. Entonces la sangre no lo quiere llevar. No, no, yo no te llevo, viejo. No, eres polar. Te dejo ahí. Yo solo llevo a los hidrosolubles. Para que cuando llegue al riñón, el riñón dice la basura sale por aquí, por la orina. Y el resto vuelve a la sangre. Lo que no es polar, cargará la bilis. Y la bilis entregará a diferentes estructuras para que se almacene. ¿Quién? El xenobiótico que no pudo biotransformarse. Entonces, el cuerpo humano no siempre tiene todas las enzimas, no tiene todas las enzimas, las herramientas para metabolizar a los xenobióticos. Por ello que tenemos que tener extremo cuidado en la dosificación de medicamentos, de alimentos. Ahí está el caso de la vitamina A. La vitamina A no puede eliminarse y se almacena. ¿Dónde? Grasa, sistema nervioso. Y entonces el niño o el mayor aparece histérico. Así miren cómo estoy anotando histérico. Eso quiere decir amarillo. No es con H. Histérico.
Ahora, no hay ningún problema que esté de color amarillo el paciente. Lo grave es que va a llegar a tener kernicterus. Hay que averiguar eso, jóvenes, ¿qué es? Kernicterus. Es un tipo de encefalopatía. Solo con vitamina A. Bien, pasemos a este último punto. ¿Qué es la muerte desde el punto de vista bioquímico? La muerte, desde el punto de vista de la gente coloquialmente, es cuando la gente llora, ¿no? Muerte cuando la gente se pone de negro. Muerte cuando alguien pierde a su paciente. No, bioquímica. Ajá. La muerte es cuando se rompe el equilibrio. Bioquímica es el estudio del equilibrio. Muerte es la pérdida del equilibrio entre ATP y ADP. Cuando estamos vivos, tenemos mayor proporción de ATP que ADP. Se pierde un poco de ADP, otra vez se forma ATP, el ATP se convierte, y esto es un ciclo. Todo el día, nuestro ATP pierde un fosfato, se convierte en ADP. El ADP adquiere un fosfato, se convierte en ATP. Entonces, la muerte es cuando hay mayor cantidad de ADP. Qué pena, ¿no? Nuestras baterías se descargan. Ahora, es importante recordar esto de esta manera. Cuando tenemos menos ATP, porque no hemos comido, entonces el paciente que tiene A quiere decir sin dinamia, movimiento. Entonces anotamos en nuestra historia clínica paciente adinámico. No se puede mover. ¿Qué es lo que ahorita pensaron cuando entró esa paciente? ¿Qué dijeron? Creo que tiene, dice, baja concentración, parece que está hipoglicémica. Al entrar, miren un segundo que pasó por aquel pasillo, yo la vi gordita. Difícil que sea, difícil. Las gorditas son dragonas. Atomía, sin tono muscular. Suelto está. Entonces, estas palabras se anotan en la historia clínica. ¿Y cuál es la bioquímica? ATP. ¿Por qué tenemos que estudiar bioquímica? Tema 3. Por esto. Porque cada vez el tratamiento de las enfermedades cada vez es menos invasiva. Antes nomás era para un dolor de cabeza, sangría, un cuchillazo por aquí para que se desangre el paciente. Hoy no, tratamos de curar. ¿Con qué? Con equilibrar las sustancias químicas. Eso se llama medicina ortomolecular. Esta es una especialidad de la medicina donde se cura a los pacientes, se intenta curar a los pacientes a través de la administración de los agentes químicos para que estos se equilibren. La medicina ortomolecular indica que existen patologías porque se rompió el equilibrio. ¿Sí? Entonces, ¿por qué etapas hemos pasado en lo que es tratamiento de las enfermedades? La quirúrgica, a veces es necesario, claro. Luego hemos pasado por la celular y ahora estamos en la etapa molecular. En esta etapa es que debemos de tomar en cuenta esto de proyectos del genoma humano. Seguramente muchos de ustedes saben que este proyecto ya no es tal, ya se terminó, ¿no?
el 2003, ahí tienen anotado, pueden revisar, deben leer. Hemos terminado de los humanos, los grandes científicos, de mapear, de saber por fin cuál es la secuencia, el orden. Desde 1950 se sabe que tenemos cromosomas, genes, DNA, pero no sabíamos en qué orden estaban ordenados. 2003, por fin. ¿Sí? Tenemos la secuenciación completa de las bases nitrogenadas. Por un momento hay que aprenderlo así, de los genes humanos. ¿Para qué? Para que de esta manera sepamos qué gen es normal y qué gen es anormal. Y cuando es anormal, ¿qué enfermedades tiene esa persona? Es decir, que en la actualidad tú puedes diagnosticar, incluso puedes a largo tiempo, con antelación, ya puedes saber qué tipo de enfermedad va a tener esta persona con un examen de su genoma, un examen genético. No lo tenemos en Bolivia, joven, pero esto a nivel de estos países adelantados, González Josué quiere entrar a trabajar a esta fábrica de cerveza. Entonces le pide examen genético de su genoma. ¡Ah! Se encuentra el gen del alcohólico. Por supuesto que no lo van a contratar. ¿Me entiende? Interesante esto. Ahora esta Jess Acosta quiere ser juez. Fíjense, Jess, lo que estoy indicando. Y se encuentra el gen que aparece en las personas mafiosas. Entonces, ¿cómo lo van a contratar de juez? Oye, es así, interesante. Lo único que se quería en ese entonces era saber la secuencia. Pero ya luego otros estudios han visto, la mujer infiel tiene tal gen, otro orden de sus bases nitrogenadas. No estoy jugando. O el mentiroso está más relacionado con la aparición de tal gen. Y entonces esto está creando una gran revolución, una gran pelea en el mundo científico, porque el fin, la finalidad del genoma humano era saber qué enfermedades puede tener esta persona para ayudarle, para poderle prevenir, pero no era para discriminarlo. No era, oye, tú tienes distrofia muscular de Duchenne, es decir, tienes ese gen, no te contratamos, porque vas a estar quejándote, te vas a hacer dar de baja, te vamos a indemnizar. No sé si me estoy dejando entender. Entonces ahora hay una pelea ética con respecto a esto. Las más frecuentes, sí, aquí teníamos que poner la de Alzheimer, no sé por qué no se me ha venido aquí. Hoy en día, sobre todo para Alzheimer, persona que genéticamente está predispuesta a Alzheimer, muy tempranamente se le vuelve a mandar a una escuela de trabajo físico, por ejemplo, ¿no? Otra vez se le enseña a atar los cordones de sus zapatos, se le hace hacer redonditos con antelación para que puedan entrar nuevos archivos, ¿no? Ojalá puedan leer guaguas. Su tarea para la teoría, para el laboratorio es qué es enfermedad de quística, qué es distrofia, qué es anemia, ¿no? Entonces, para entrar al examen, al laboratorio se le va a preguntar síndrome de Down, pero siempre la bioquímica. No me interesa que me digan, es que este chiquito tiene macroglosia, no me interesa. A mí me interesa qué parte bioquímica es la que falta. La trisomía en el par 21, ¿no es cierto? Eso me tiene que indicar. Ahora, dentro de lo que es este mundo interesante de lo molecular que usted está estudiando en ese contexto, tenemos estas palabras interesantes, ¿no? Se estudia bioquímica con los microorganismos transgénicos, es decir, que han sido transformados, tocados sus genes. Es el caso de la Escherichia coli, que se le ha extraído una parte de su gen y se le ha introducido un trocito del gen humano
para que empiece a sintetizar insulina. Y entonces las pobres Escherichia coli son nuestras esclavas en los laboratorios. Y lo único que hacen esas E. coli son sintetizar día y noche, insulina. Y el hombre solamente le da sus nutrientes, Coca-Cola, televisor por cable, tienen hijitos y toda la vida está tener insulina. ¿Ah? Ahora, estos animales knockout. En estos animales, el científico lo que hace es inactivar un gen y observa qué es lo que va a pasarle a ese animal. Los ratones knockout, por ejemplo. Y de esa manera se va aprendiendo. Este gen sirve para esto. ¿Ah? Y este otro, mutaciones, dirigida al sitio. ¿Sí? Site Direct Mutants. Para saber qué pasa cuando hay cambios específicos en la cadena de DNA. Tenemos estos términos proteómica, metabolómica. Parece una equivocación, ¿no? Pero aquí este es el estudio de todas las proteínas, de un paciente. Y saber qué proteínas son las que fallan en ese paciente. Esto ya es bioquímica clínica japonesa, yo creo. Aunque hace unos 5 años un doctor uruguayo en un encuentro que tuvimos científico, habló y dijo: yo a mis pacientes les mando a hacer proteómica. Oye, no me lo creo, pues, no me lo creo. ¿Dónde, doctor? Le digo, ¿en qué parte? En el hospital estatal yo trabajo. No me van a decir que, no era Uruguay, Paraguay. Ustedes saben que Paraguay está a la par de nosotros, no está muy adelantado. Entonces eso está pendiente, yo no creo. A ver, en el San Juan de Dios que yo le haga este análisis genético para saber cuáles o cómo son las proteínas de mi paciente, y en función de ello yo recién recete medicamentos, es mucha ciencia ficción. No me lo creo. Y metabolómica estudia el metabolismo de cada paciente, qué enzima es la que está fallando. Harper, este es un científico que ya lo hemos mencionado, pero tiene otra expresión clave. A mí me gusta leer mucho Harper, ¿no? Miren, no existe enfermedad si no tuvo problemas en las cantidades de sus sustancias químicas. Según Harper, todas las enfermedades tienen una base, una justificación en fallos en la bioquímica, en alguna parte. Y estoy totalmente de acuerdo. Esto lo que tendríamos que aprender es a diagnosticar las enfermedades buscando la causa. Y no solamente recetando para los síntomas. Hoy, no sé si ustedes han observado, ¿no? Casi siempre se receta diclofenaco y complejo B. Diclofenaco, complejo B. Eso es para los síntomas, ¿no? Pero no se sabe cuál es la causa. Tal vez administrando magnesio estemos curando. A eso se refiere Harper. No existe patología sin fundamento bioquímico. Este es el libro que todos lo conocen, ¿verdad? ¿En qué tiene aplicación eso? Miren, en todo, pues. Fisiología, toxicología, medicina legal. Entonces, jóvenes, anímense. Vamos a estudiar bioquímica para explicar los procesos bioquímicos, porque es en una persona con vida. Y de las diferentes patologías. Con bioquímica clínica se confirma o modifica diagnóstico. Con bioquímica vamos a tratar la causa. Eso tienen que acostumbrarse, por favor. Y no solamente los signos. Y se puede hacer trabajos de investigación.
Ahora aquí fíjense ahí, ¿no? La investigación se clasifica en todo. Traumatología pura y traumatología aplicada. Otorrino puro y aplicado. Y todo se divide así. ¿Qué es la pura? Cuando se quiere descubrir la pólvora, ojalá se me entienda bien, cuando se quiere investigar cosas muy finitas, muy nuevas, muy de otro planeta. Pero aplicada es para solucionar un problema de salud que tenemos. Ejemplo, en los lotes hay un brote epidémico de EDAS, enfermedad diarreica aguda. Entonces, ¿cuál es la aplicada? Buscar qué germen es el que está provocando. Me voy a inventar. Es entamueva histolítica. Perfecto, entonces metronidazol y vemos que esto mejora, entonces es aplicada. Inmediatamente vamos a empezar a tratar todas estas sedas con lo que hemos encontrado con esta investigación de bioquímica aplicada. ¿Para qué sirve bioquímica? Entonces aquí, para poder tener el tratamiento. Así ha sucedido con el coronavirus, ¿no? Donde se ha visto que hay una gran liberación de las citoquinas, particularmente de la interleucina 6, seguramente ha leído usted. A ver, la tormenta de las interleucinas. Entonces, eso nos ha ayudado mucho para que podamos emplear medicamentos como antiinflamatorios de última generación. Claro, antibióticos también. ¿Qué hubiéramos hecho en la industria, en la agricultura sin bioquímica? La ingeniería genética, ya hemos hablado del Escherichia coli, ¿ve? Ahí está. Y algo que me apasiona, las células madre. ¿En qué momento podré dedicarme yo a la investigación? Me apasiona. Hace unos 4 años me gané una beca de España. En Colombia hice este curso de células madre. Ojalá puedan leer más de células estas. Miren, las artropatías son frecuentes en nuestro medio. Y entonces con las células madre se extrae grasa, tejido graso de ese paciente y se le hace el tratamiento especializado en laboratorio. Se cultivan sus células, se obtienen sus factores de crecimiento y estos factores de crecimiento se infiltran en la articulación en cuestión del paciente. Y el paciente tiene una nueva síntesis de células de esa articulación. ¿Por qué? Porque lo que se le infiltró fueron células madre. Apasionante. Yo estaba loca con este proyecto, pero ya ven, se me meten otros proyectos. Estoy loca. Pero hay mucho por hacer. Ojalá ustedes se interesen por esto, ¿no? Si Dios me da vida, ojalá, ¿no? Voy a entrar con esto porque, claro, se necesita ser médico, pero tener conocimientos fuertes de bioquímica para el cultivo de estas células madres, ¿no? A ver si eso lo podemos hacer. Dicho esto, jóvenes, vamos a entrar a este nuevo tema, que es la composición. Vean ustedes que estamos volando en cuanto se refiere a temas, ¿no? Así es. A ver. Doctora, disculpe, yo tengo una pregunta, pero no sé si estará bien mi respuesta. Anteriormente usted nos había dicho por qué un paciente con diabetes tiene olor a fruta. Y yo había investigado un poquito, había leído de que es por la cetoacidosis diabética, es cuando el cuerpo humano empieza como que a descomponer cosas grasas en vez de componentes energéticos. ¿Cuál es su conclusión de usted? ¿Cuál es su conclusión de usted? Está bien. ¿Cuál es su conclusión? O sea, es por la acetona que empieza
a que el ser humano descompone más ácidos grasos en vez de carbohidratos, proteínas, que son fuentes de energía normales. Entonces, cuando tenemos un exceso de cuerpos cetónicos, lo que me parece que le falta en ese razonamiento, me parece, porque nadie es dueño de la verdad, es que los cuerpos cetónicos dan un pH ácido. Esto puede llevar a una acidosis. Y cuando se modifica el pH de nuestro cuerpo, ya lo que hemos dicho y siempre les voy a exigir, se altera la velocidad de disociación de todas nuestras estructuras químicas. Y entonces todos empiezan a funcionar mal. Es como un efecto dominó. Ya he llamado lista, jóvenes, los que están sin cámaras no tienen asistencia. Pueden ver ahí en su WhatsApp. ¿Sí? No vale que me digan yo prendí no sé cuántas cosas. Enrique, vamos. Doctora, disculpe, yo estoy con 2 dispositivos. Ya, escríbalo en el WhatsApp. Voy a buscar. Yo también, doctora. ¿Ya? Ya, Castro, ¿quiere hablar? no, doctora, ya. Ahora también está con hablé. 2 dispositivos. Sí, anótenme los que tienen doble dispositivo para que yo los busque, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos 2 minutos. Doctor, una consulta. ¿Es lo mismo magnesio que cloruro de magnesio? Sí. El cloruro de magnesio es un matrimonio con el cloruro. El cloruro de magnesio, cuando es ingerido y para que sea absorbido, tiene que divorciarse. El cloruro por aquí y el magnesio por allá. Y solamente así van a ser absorbidos. ¿Qué es absorbido? Que de la luz del tubo digestivo pase a la sangre a través de las venas mesentericas. Ahora, esa es la gran diferencia de los diferentes compuestos, medicamentos. Un solo medicamento como el magnesio, por ejemplo, o el magnesio, el calcio, puede ir como cloruro de calcio, puede ir como citrato de calcio, puede ir como fosfato de calcio, carbonato de calcio, es decir, puede estar casado con otros aniones. Pero estos se diferencian porque son divorcios más difíciles. Uno de ellos se divorcia, se disocia más fácilmente y más fácilmente se absorbe. Por eso cuesta un medicamento más caro que el otro. ¿Me dejo entender? Depende del matrimonio. Eso tienen que meterlo a su cabeza, ¿no? Algunos dicen, es lo mismo, es cierto. Lo que te va a dar es calcio, lo que te va a dar magnesio. Pero es la facilidad con que se rompe ese matrimonio. Lo mismo sucede con el ioduro. Tenemos el ioduro para evitar el bocio. Es más caro el ioduro que el iodato. Y en química, en colegio han aprendido eso. El ioduro va a ser de más fácil absorción. ¿Qué es absorción? Que del tubo digestivo pase a la sangre. Bien, dicho esto, preparen sus tareas, por favor. Nos veríamos el próximo sábado, creo, porque no podemos ir todavía al laboratorio, ¿no? Y el subsiguiente domingo, Dios mediante, vamos a tener un extra de laboratorio. Voy a ver si me da el tiempo, ¿sí? En todo caso, lo que yo quiero es que ustedes estén contentos y que no digan no puedo, no quiero, más bien lo estoy haciendo gratuitamente, ¿no es cierto?